Amén, gloria a Dios. Quiero leer nuevamente la rema de este año. ¿Se acuerdan en qué pasaje está? Isaías 57. Acompáñeme por favor a Isaías 57. La rema está en el verso 14 al 21, pero solo voy a leer el verso 15. ¿Le parece si me acompaña con la lectura? Isaías 57, verso 15. Leámoslo en Reina Valera. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu ¿de quiénes? De los humildes. ¿Y para qué? ¿Para qué? Vivificar el corazón de los quebrantados. Quiero leerla en otra versión, ¿vale? Usted compare. Nueva Traducción Viviente dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Bonita traducción, ¿verdad? Es necesario recordar que nos encontramos desarrollando una serie de predicaciones que hemos titulado Vivifícanos. Y esto porque en el corazón de la rema que el Señor nos regaló, esa palabra para tener un lema este año, en el corazón de ella está este deseo de Dios de vivificar a su pueblo. Dios quiere vivificar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. El domingo pasado mi papá hablaba del tema de transformación total. Hace 15 días nos acompañaba el pastor José María Villanueva y estaba hablando de quebrantamiento. Y ambas cosas son claves, son súper importantes y son inherentes al tema que vamos a hablar hoy, que es el tema del arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no puede haber avivamiento. ¿Se puede repetir eso conmigo? Sin arrepentimiento no puede haber avivamiento. Y nos interesa mucho este tema del avivamiento porque nuestra iglesia Vida en Acción quiere ser precisamente una gran familia de discípulos de Jesús que disfruten la vida que solo el Señor sabe dar. Que la contagien, que contagien esa vida plena que solo podemos encontrar en Dios. ¿Y para qué es eso? Para transformación de Colombia y las naciones. Y el deseo de nuestro Señor Jesús es dar vida a lo que no tiene. Amén. El deseo del Señor Jesús es que lo que languidece o está débil o está seco sea lleno de vida. Amén. Avivamiento está muy relacionado con la palabra vivificar, son sinónimos. Implica precisamente llenar de vida nuevamente a algo que bien o está muerto o está muriendo, o algo que requiere ser vitalizado, algo que requiere vigor, que requiere consuelo, que requiere ánimo, que requiere nuevas fuerzas. Y significa ese experimentar esa revitalización, ese cambio renovador. Es pasar de vivir una vida de este estilo a una vida muy diferente, que es la que ofrece aquel que es la vida en sí mismo, que es el eterno, el gran yo soy, el que vive desde siempre y para siempre, que es nuestro amado Señor Jesús. Entonces la pregunta es: ¿usted anhela ser vivificado? Gloria a Dios. ¿Usted anhela esa vida que brota ríos de agua viva? ¿O usted se conforma con lo que muchos son por ahí, muertos vivientes? ¿Usted quiere ser parte de ese ejército glorioso que Dios levanta del valle de los huesos secos y lo llena de vida para gloria de Dios?
¿O se quiere quedar en huesitos? No, que no lo llamen huesitos. ¿Vale? Entonces vamos a la porción de la rema. Isaías 57:15. Lo que nos muestra es que la clave precisamente de ese avivamiento, la clave para poder alcanzar ese ser vivificados, está en humillar nuestro corazón, en permitir el quebrantamiento de nuestra vida y responder a Dios en arrepentimiento. Y antes de entrar al tema de hoy, yo quiero hacer unos apuntes complementarios a las prédicas que hemos venido tratando de esta serie Vivifícanos y profundizar en unos aspectos importantes del concepto. El concepto de arrepentimiento es súper clave, es súper importante. Y quiero que hoy aprendamos básicamente tres palabras que no sé si sea posible que en el máster me ayuden a buscar una imagen de las palabras en hebreo. Si no, no hay problema, pero son tres palabras, dos de hebreo, una en griego, y son las que se usan para arrepentimiento en la Biblia, pero el entender su etimología y su uso bíblico nos va a dar un entendimiento mayor de lo que es el verdadero arrepentimiento bíblico, ¿vale? ¿Quiere aprenderlas? Primera palabra, Naham. Dígala conmigo, Naham. Pero yo sé que somos latinos, pero métale como ese carraspeo en la garganta árabe. Naham. Ojo, tampoco, por ahí ya los escucho a unos con problemas acá de tomarse miel o algo, no. ¿Sí? Naham es una palabra muy linda porque de hecho se forma a partir de un sonido. Y el sonido que expresa es como el sonido de un sollozo. De hecho, Naham. Y es como el sonido del sollozo de un niño. Ustedes han escuchado a un niño después de una pataleta estar llorando y llorando y llora a gritos, y llega un momento en que se calma y el último sollozo es de ahí sale el Naham. Naham. Y la etimología es muy preciosa. Y me enseñó un maestro mío, un profesor muy querido, que esta expresión, esta imagen del sollozo de un niño es precisamente lo que quiere significar la palabra. Es el punto donde yo ya me rindo y digo, no puedo más, no quiero llorar más. Entonces, debo cambiar. Algo debe cambiar. Es como cuando nosotros como hijos de Dios sufrimos y sufrimos en nuestra pataleta y peleamos con Dios, y llega un momento en que nos cansamos de pelear con Dios y ya, no peleo más. Cambio de parecer. Y ese es el uso bíblico. Cambiar de parecer. Es una hermosa idea, ¿verdad? Hay otra palabra en el hebreo que es shub. Diga shub. No sé si la pueda anotar, tocaría escribir ahí el hebreo, pero shub es muy sencillo, es más que un sonido, es una imagen, y es la imagen de alguien que va caminando, y shub implica volver. Eso es shub. Shub implica retornar. Entonces lo que nos dice shub es que precisamente arrepentimiento quiere decir voy en mi dirección, lejos de Dios, y Dios me dice vuelve. Llego a este punto donde digo no quiero seguir en esta dirección, debo hacer un giro 180 grados y caminar retornando a donde debía caminar, que es hacia donde está Dios. Dos palabras, dos imágenes muy lindas. Tercera palabra, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Claro? Tercera palabra, el griego. Nuevo Testamento usa metanoia. La traducimos, el uso bíblico es transformación, transformación. Pero cuando vamos a la etimología aparece algo un poquito más complejo que eso, porque vienen dos palabras, meta y noia. Meta quiere decir más allá, meta, más allá.
Noia refiere al nous, a la mente, pero noia específicamente habla de la percepción, el entendimiento. Por lo tanto, metanoia es ir más allá de nuestro entendimiento. ¡Qué lindo! ¿Qué quiere decir esto? Implica, como las otras dos palabras, que yo mi entendimiento tengo que cambiarlo por algo mejor, por algo más allá de lo que es. Trasciendo mi propio pensamiento y llega a un punto donde abandono mi propia percepción de las cosas y voy a algo mejor que creen que es el entendimiento divino. Eso es arrepentimiento. Lo que vemos en todas las raíces de la palabra es que tenemos y existe una primera manera de vivir y entender las cosas que son contrarias a Dios, pero también llega un punto de quiebre, un punto crítico donde tomamos la decisión de no continuar en lo mismo y elegir un camino mejor. Y el quebrantamiento de lo que hemos hablado es ese punto que llega. Me quiebro, es el punto de quiebre. Y el arrepentimiento es el cambio de dirección que va después del quebrantamiento. La transformación del entendimiento, el cambio de parecer, porque Dios anhela vivificar al quebrantado. Y debe tomar la vasija que se arruina, que se quiebra, la debe tomar y la rompe. ¿Para qué? Para que sea transformada a algo nuevo, acorde a la voluntad del alfarero. Ahora, hoy quiero retomar donde dejó el pastor Silvio. El pastor Silvio nos dejó el último punto diciendo: somos transformados para... Uy, no vinieron. Somos transformados para transformar. Y hoy lo que vamos a hablar es esto: el arrepentimiento individual debe influir para el arrepentimiento colectivo. Repítalo, por favor. El arrepentimiento individual debe influir para... Pastor, ¿por qué es tan cansón y nos pone a repetir? Yo le aseguro que repitiendo, el que lo repitió sale y en una semana le pregunto y lo tiene claro. El otro se le olvida. ¿Vale? Tome notas, también eso ayuda. Entonces ahora sí vamos al tema de hoy. Vamos a hablar del arrepentimiento del pueblo. Y voy a empezar con una ilustración que a mí como hincha de Millonarios me duele. Los de Millos decimos ¡uy! Pero esta semana no podemos decir eso. Tristemente esta semana nos sacaron de la Sudamericana. El pastor del Santa Fe aplaude. Cuando terminó el partido se acercaron a Falcao. Se le veía frustrado. Además porque el técnico lo puso los últimos minutos a jugar. Y le dijeron: venga, ¿y qué opina de esto? ¿Por qué lo dejaron tan poquito tiempo? Si usted es el monstruo aquí. No, pues decisión del técnico. Se genera controversia en el periodismo y claramente me llama la atención que algunos notan algo que es evidente. Así hubiera jugado todo el partido, la victoria no depende de un jugador. Jugó 4 minutos, pero en 4 minutos una persona no puede hacer nada por el equipo, ¿verdad? De igual manera, transformar un pueblo, una nación, no es suficiente con una sola persona quebrantada y arrepentida. Un solo individuo no es suficiente para los cambios necesarios para un avivamiento a nivel familia, iglesia y nación. No se puede. Sí, se empieza por ahí, se empieza por el cambio individual, pero el cambio individual debe tener en la mira el cambio colectivo. ¿Vale? Y piensen en lo colectivo, familia, iglesia, nación, pero yo quiero hacer hoy un especial énfasis en el tema de nación. Esto lo digo para que si Dios le habla a su familia o hacia la iglesia está bien, pero mi énfasis va a ser hoy en la prédica a la nación. Entonces volvamos a Isaías. La clave del avivamiento está en
el espíritu del quebrantado. Hablamos de individuo. Pero no perdamos de vista el contexto del pasaje. Esa promesa para el individuo está en medio de una reprensión a la colectividad. Es una reprensión por el pecado de los líderes de la nación y los pecados del pueblo. Mire, ¿usted tiene su Biblia ahí? Mi papá nos ha insistido este año, volvamos a la Biblia física, no por ser dinosaurios ni pensar que esto es tradiciones viejas, no, es porque esto realmente nos ayuda a tener una perspectiva más amplia del pasaje muy rápido. Es muy útil. Entonces, si usted está en Isaías 57 en su Biblia allí, usted mira que está en medio de algo. El capítulo 56, desde el verso 10, empieza el Señor a hacer un duro llamado de atención al liderazgo de la nación. Vaya al verso 10, échele una ojeadita y mire las cosas tan duras que le dice a los líderes de la nación. Los llama ciegos, el Señor llama ciegos a los líderes. Les dice que ustedes no saben nada. Les dice perros mudos. Imagínense esa reprensión a los líderes. Oiga, perro mudo. Uy, Señor Jesús, ¿qué me estás diciendo? Les dice soñadores acostados, es decir, perezosos que solo les gusta soñar pero no hacer nada. Les llama voraces perros que no se sacian porque les llama a cuentas por su codicia, porque se apartan de su propio camino y buscan su propia ganancia. Y al final les termina diciendo que son unos borrachos. En esa condición estaba el liderazgo del pueblo de Dios. Y cuando vamos al 57, no solo es para los líderes la reprensión, porque ya empieza un llamado de atención al pueblo. Y también son palabras muy fuertes, porque les llama hijos de hechicera. Les llama la atención acerca de la brujería, de la hechicería, del adulterio, de la prostitución, de la rebeldía. Les está hablando de la mentira que hay en el pueblo y les dice también que están sacrificando a sus hijos en las quebradas. Termina exhortándoles porque han perdido el temor de Dios y son idólatras. Ese es el resumen del contexto en donde está la promesa de quiero vivificarles. Y ahí en ese contexto de pecado está esta promesa: sírvanos hoy esta reprensión para examinar nuestra familia, iglesia y nación. Cuando usted ve esto, usted puede ver algo de Colombia allí. ¿Padecemos de las mismas cosas? ¿Cómo está nuestra cultura en la cual estamos? ¿Será que somos faltos de entendimiento como nación? Hay falta de entendimiento en la nación. ¿Habrá infidelidad en nuestra nación? ¿Habrá lujuria? ¿Hay brujería? Tenemos herencias horribles de ocultismo y de hechicería. Ustedes lo saben, porque a ustedes también les ha tocado y en sus contextos también ha habido eso. ¿Habrá violencia? Ay. Corrupción, mentiras, destrucción de la familia. El texto hablaba, sacrifican a sus hijos y estamos tratando, nosotros no, pero los legisladores, de legalizar el aborto y sacrificar los hijos desde el vientre de las mamás. Hay inmoralidad. El pueblo colombiano, lamentablemente, tiene una imagen parecida a esta reprensión. Son los pecados de la nación. Me acordaba al culto de las 8, tal vez no caí en cuenta para traer la imagen porque fue una ilustración que me llegó en el culto, de la obra de Fernando Botero.
Todos conocemos las pinturas de ese querido pintor colombiano, pero él no se hizo famoso por pintar gorditos y gorditas, sino realmente cuando uno empieza a estudiar la obra de Botero, se da cuenta que lo más interesante de él es cómo su pintura es un retrato de la sociedad colombiana. Y me acordé de alguna vez cuando me explicaron un cuadro que es de un gordito bailando con una gordita. Y el tema es que cuando uno no lo ve a detalle, uno se pierde de cosas muy interesantes. Y es que el gordito tenía su mano en la cintura de la gordita bailando, y el pintor adrede en su dedo anular hizo un cambio de tonalidad en su dedo, una parte más oscurita y una bandita un poco más clara. ¿Por qué? Porque era un hombre infiel, que se había quitado la argolla para bailar con la que no era su mujer. Y él dice, esa es la sociedad colombiana sin vergüenza que tolera y ya normalizó la infidelidad. Lea usted Gabriel García Márquez. El famoso realismo mágico también retrata la realidad colombiana. Y muchos celebran la obra de Gabriel García Márquez, pero cuando uno lee los escritos de él, uno debería salir confrontado y humillado y entristecido, porque no creo que Crónica de una muerte anunciada sea la sociedad que queremos para nuestro futuro, ni 100 años de soledad. Bonitas obras literarias, pero muy triste que refleje una realidad, y es que Colombia tiene mucho pecado. Recuerdo, y voy a recordar acá, dos proverbios muy claros, pero también muy fuertes en torno a esto, y quiero que usted se los aprenda y se los lleve. Proverbios 14:34 dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y Proverbios 29:2 dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y lo recuerdo porque a veces caemos en una postura fanática religiosa de superioridad moral y decimos, pero si yo soy bueno y yo asisto a la iglesia y yo soy juicioso y leo la Biblia y oro, entonces ¿por qué me debe importar el pecado de los demás? ¿Por qué me debe importar el pecado del pueblo si yo vivo mi sana religión? ¿Por qué me debe importar lo que los demás hagan? Yo me arrepiento con Dios y ya está. Allá ellos, que vayan derechito al infierno. A veces pasa que decimos eso. Y la respuesta es sencilla. El corazón de Jesús es compasivo y su misión es compasiva hacia las naciones. ¿Por qué nos interesa esto, el pecado de los demás? Porque tenemos que tener compasión de nuestra nación. Usted sabía que la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús no tiene que ver tanto con discipular individuos, sino con discipular naciones. ¿Se sabe usted la gran comisión? Mateo 28:19. ¿Qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si usted tuviera la oportunidad de tener el idioma original y supiera leer el griego, usted se daría cuenta que la traducción más fiel es un poquito diferente. Porque la traducción más fiel sería algo así como esto: vayan pues y discipulen todas las naciones. Es un poco diferente. Uno se lo aprendió, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero cuando tú ves palabra por palabra, dice, vayan pues y discipulen a todas las naciones. Entonces vemos que Dios anhela que las naciones enteras se sujeten a su señorío, no solo individuo.
Y esto porque lamentablemente cuando se agrupan los hombres, desde el inicio de las agrupaciones de los hombres, hay una tendencia más a ir contra el corazón de Dios que hacia el corazón de Dios. Lamentablemente cuando vemos la historia de las naciones, lo que vemos es que el hombre se empieza a juntar con otros hombres y se tiende a aumentar la maldad y no al revés. La primera noción de naciones en la antigüedad era lo que llamamos las ciudades-estados. De hecho, la primera ciudad que aparece en el relato bíblico se llama la ciudad de Enoc. Y la ciudad de Enoc fue creada por los descendientes de Caín cuando estaba huyendo después de matar a su hermano. Ese es el origen de las ciudades, según el relato bíblico. Fue para resguardo de la venganza humana y de la maldad humana. Y de ahí en adelante se ve cómo se empieza a multiplicar la maldad indiscriminadamente hasta el diluvio, donde Dios tiene que tomar cartas en el asunto y decir, aquí hay que hacer algo, no más. Y luego del diluvio se habla de Nimrod, como el primer poderoso en la tierra que también funda varias ciudades. ¿Cuál es la primera que funda? Babel. Babel, el arquetipo de la rebelión humana organizada por las naciones contra Dios. Los hombres se juntan para rebelarse contra Dios y Dios tiene que castigar la soberbia con confusión de lenguas. El pecado, como dice Proverbios, afrenta las naciones. Pero el plan de Dios para las naciones es diferente. Amén. Porque ¿sabe qué? Dios también en la Biblia nos da orden y nos habla de para qué deberían ser las ciudades, para qué deberían ser las naciones, para qué debería ser el gobierno civil. Y yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios para el gobierno civil? ¿Cuál es el propósito de Dios para el Estado? ¿Lo sabe? Romanos 13 nos enseña que es para defender al de buena conducta y castigar al que hace lo malo. Pero lamentablemente hoy se invirtió la cosa y las naciones premian al malo y castigan al bueno. ¿Sí le hace sentido o no? ¿No lo vivimos a diario? Se premia al corrupto y al que es recto se le castiga. Y yo ofrezco disculpas porque en la alabanza estábamos felices y contentos y ahorita con esto para el valle de sombra de muerte nos mandó el pastor. Pero es que tengo que ser realista porque quiero que entiendan por qué necesitamos el arrepentimiento. ¿Necesitamos? ¿Colombia necesita arrepentirse? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y les voy a decir 3 cosas súper sencillas. ¿Cómo puedo influir para que mi arrepentimiento se convierta también en arrepentimiento colectivo? ¿Cómo puedo llevar mi transformación individual a que impacte pueblos enteros? 3 cositas, muy rápido lo voy a decir con 3 ejemplos. Primero, interceda por la nación. Interceda por la nación. Ejemplo, Daniel. El profeta Daniel, capítulo 9, es un pasaje precioso de la intercesión de Daniel por el pueblo. Quiero notar aquí varias cosas en torno a Daniel. El verso 2, capítulo 9, verso 2, nos dice que Daniel lo primero que hizo fue inquirir en los libros, en la palabra de Dios, particularmente en el profeta Jeremías. Inquirió Daniel de qué era lo que iba a suceder. En el año primero de su reinado, el reinado de Darío, él inquirió en el libro el número de los años del que habló el Jehová, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén. Entonces, para poder interceder por la nación, la primera cosa que tiene que hacer usted es leer la palabra. Lea la Biblia.
El corazón del intercesor es un corazón que inquiere en la palabra el destino de una nación. La palabra nos revela lo que es bueno y lo que es malo. La palabra nos revela cuál es la voluntad de Dios. La palabra nos revela las consecuencias de obedecerle y desobedecerle. Y cuando entendemos eso, entendemos los tiempos de una nación. Así que lo primero, como el profeta, si vamos a interceder por la nación, tenemos que conocer esta palabra para hacerlo bien. Lo segundo es que hay que buscar a Dios. El corazón del intercesor es un corazón que busca de Dios. La respuesta natural a ver la palabra de Dios y entenderla es buscar a Dios. ¿En qué? En ayuno, en oración, en humillación. Verso 3 dice que volvió su rostro después de haber leído la palabra y buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Así que usted tiene que, si quiere cambiar a Colombia, tiene que volverse una persona de oración, de ayuno, de humillarse constantemente delante del Señor. Estamos ayunando una vez al mes. ¿Queremos cambiar Colombia? Muy bien, tú quieres cambiar Colombia, los demás no sé qué pasa. Ustedes quieren que esta nación sea transformada. Ayunemos. Les invito a los ayunos una vez al mes en la iglesia para que veamos a Colombia transformada. Versos 5 y siguientes me llama mucho la atención porque el corazón de intercesor es un corazón que imita a Jesús en su corazón compasivo. Y lo imitan identificarse con el pecado y abogar por el pecador. Eso fue lo que hizo Jesús. Y cuando vemos a Daniel, la Biblia lo describe siempre como un hombre recto, un hombre justo, un hombre sabio, un hombre obediente, un hombre que uno dice impecable. Y luego cuando ve versos 5 y siguientes, la oración que usa es: perdónanos porque hemos pecado. Nuestra es la rebelión. Y yo diría, pero Daniel, ¿usted qué hizo mal? Nada. Pero somos un cuerpo, somos una nación y se identifica con esto. Y a mí me llama la atención mucho esto porque Jesús hizo eso por nosotros. Jesús no tuvo falla de nada y Él asumió la culpa por lo que nosotros hicimos. Y recibió el pecado, y ese es el mejor ejemplo de intercesión que podemos tener. Está bien que usted le pida a sus amigos y familiares la lista de necesidades que tiene y la ponga en oración, está bien. Pero la mejor intercesión es cuando usted llega, y precisamente es la palabra intercesión, me pongo en la mitad entre el juicio y los que quiero interceder y pongo mi pellejo. A veces la mejor intercesión es cuando alguien te dice: estoy necesitado, tengo hambre, y tú sacas de tu propio bolsillo, así no tengas, y le das. Y eso también es interceder. Intercesión a veces es eso, que vemos a alguien con una necesidad y nos ponemos delante de Dios y decimos: Señor, yo lo asumo, bendice a esta persona. Amén. Y por último, en este punto de intercesión, me llama la atención que en el verso 20 en adelante sucede algo cuando hay oración, cuando hay búsqueda del Señor, cuando hay lectura de la palabra, cuando hay una intercesión con un corazón compasivo, y es que Dios responde. Verso 20, Dios responde y le da revelación a Daniel y le da una profecía preciosa acerca de lo que iba a suceder con su pueblo que perdura hasta los últimos tiempos. Y lo que yo digo acá y lo que me habla la palabra es que cuando tú tienes un corazón receptivo a la revelación de Dios en intercesión, Dios te va a revelar las estrategias, el siguiente paso para transformar la nación, y nos dará un futuro de esperanza para alentar a nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que podemos hacer: profetizar a la nación. Primera cosa, interceder por la nación. Segunda cosa, profetizar a la nación. ¿Qué quiere decir esto?
que le hablamos la voz de Dios al pueblo. El ejemplo que voy a usar es Jeremías, particularmente el capítulo 26 de Jeremías. Tiene una historia tremenda del ministerio de él. Y Dios le dice en el capítulo 26 a Jeremías que vaya y se ponga en el atrio de la casa del Señor y le hable a las ciudades de Judá. Y lo que le tenía que decir no era tan chévere, porque le decía a ellos que iba a venir juicio, que iba a venir una destrucción tremenda y que iban a ser arrasados como se arrasó Silo y serían asolados hasta no quedar morador en la ciudad de Jerusalén. Imagínense esa palabra tan dura que tenía que dar a los líderes de la nación. Y cuando Jeremías profetiza, inmediatamente los sacerdotes y los príncipes de la nación encolerizados dijeron: a usted lo vamos a matar por andar diciendo bobadas, por andar diciendo esas cosas. Y la respuesta de Jeremías es impresionante. Sabía que lo iban a matar y él dice: lo que yo hablé me lo dio el Señor para decirle a ustedes, así que si quieren matarme, mátenme. Pero esto es palabra de Dios. Y les dijo: y si ustedes me matan, eso cae sobre sus hombros. Es su responsabilidad. Tremendo la respuesta del profeta. Y ahí sí todos dijeron: no, si es de Dios, no, lo dejamos tranquilito. Pero hay cosas bien interesantes. Cuando Dios nos habla a profetizar, la nación te está llamando a ir al lugar clave, a hablarle a la nación. Como les dije, lo primero que le dijo Dios a Jeremías fue: ve al atrio de la casa. No lo puso: vaya al mercadito de la esquina. No le dijo: vaya y se va al saloncito donde hay solo 3 personas. Lo mandó a la cueva del lobo. Lo mandó a la cueva de los leones. Y lo mandó a un lugar estratégico porque era donde todos iban. Todos pasaron, todas las ciudades de Judá pasaban por el templo. Y lo que yo te quiero decir hoy es que para cambiar la nación tienes que decirle a Dios: ponme en el lugar correcto. Porque muchos de ustedes están en el lugar equivocado. Y no estoy hablando de la vivienda. Muchos de ustedes están cómodos donde están, pero no es donde pueden alcanzar a todas las ciudades de Colombia. Y Dios te está diciendo: háblale no solo a la ciudad que estás, sino a todas las ciudades de Judá, a todas las ciudades de Colombia hay que hablarle. No se conforme, porque Dios lo va a poner en ese lugar. Y en ese lugar lo va a poner es para que todos oigan que Jesucristo es el Señor. Segunda cosa que vemos es que el verso 3 me llama mucho la atención, porque Dios mismo le dice al profeta: voy a decir esto y quizá oigan y quizá se vuelvan cada uno de su mal camino. Están en una condición terrible en este momento, pero aún así Dios te dice: habla con esperanza en medio de la desesperanza. Aun cuando veamos la nación en la situación más oscura, se puede predicar con esperanza de arrepentimiento. Tienes que creerlo, Dios puede. Lamentablemente Judá no se arrepintió, pero Dios en su corazón sigue creyendo que tú puedes causar arrepentimiento en las personas. Ahora, es una esperanza realista, porque Dios le dice quizá, y Él también en ese quizá pone la puerta abierta a decir: tal vez no. Es realista. Dios no es un Dios de falsas expectativas. Dios es un Dios que es veraz, pero aún así nos da esperanza. Y a veces nosotros simplemente no profetizamos a la nación porque somos pesimistas y decimos: ya para qué, apague y vámonos. Y se van. Pero Dios nos dice hoy: predique la palabra, porque quizá Colombia se arrepienta y quizá Colombia sea bendecida y transformada. Otra cosa que me dice esto es que cuando profeticemos, hablemos la verdad sin tamizarla. Jeremías tenía un mensaje duro y no lo suavizó. Lo que Dios te diga, dilo. Y la verdad duele. La Biblia dice: mejores son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Es mejor decir la verdad, así duela. A ser hipócritas
y dejar que la nación se pierda. Y por último, profetice con convicción, valentía y sin temor. La convicción es saber plenamente que Dios me habló para hablar a la nación. Si usted no sabe discernir la voz de Dios, no se meta en ese chanchullo, pero aprenda a oír la voz de Dios. Y cuando usted reconoce y aprende a oír la voz de Dios, sabiendo que es la voz de Dios, usted habla sin temor, no duda. Tal vez usted no profetiza porque está dudando, porque todavía no conoce la voz de Dios. Pero hoy puede decir: Señor, yo quiero conocer tu voz, de tal forma que nunca dude cuando tenga que profetizar. Por último, tercera cosa que podemos hacer: liderar el cambio. Y el ejemplo es muy sencillo. Hablamos de Daniel, hablamos de Jeremías, ahora hablamos de Esdras y Nehemías. El capítulo 9 de Esdras nos habla de la misión que tuvieron ellos cuando llegaron después del exilio. Ya el Señor había castigado a Judá, fueron a Babilonia, fueron llevados en la cautividad, volvieron y aún después de haber sido castigados seguían con errores, seguían con fallas. En particular, en esa época, lo que estaba sucediendo es que había un pecado generalizado y todos los hombres estaban volviendo a ver mujeres de naciones paganas para casarse y se estaban relacionando con ellas. Dios nunca quiso eso, porque sabía que el que anda entre la miel, porque sabía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, lo que dice la palabra. Porque sabía que si se casaban con mujeres que no temían de Dios, iban a torcer su corazón nuevamente. Y aún así lo hicieron. Pero lo que te quiero decir hoy es que si queremos transformar la nación, no nos basta interceder, no nos basta solo predicar, tenemos que liderar el cambio con acciones concretas. Y lo que hizo Esdras y Nehemías, lo que hicieron ellos fue convocar y provocar para el cambio. Ellos convocaron ayuno, ellos leyeron la palabra de Dios a todos, ellos oraron, se humillaron, y esa humillación nacional, esa convocación que lograron tener como líderes influyentes en la nación con acciones concretas, fue lo que hizo que los hombres de la nación tomaran la decisión radical de despedir a las mujeres paganas. Y se transformó la oración, se transformó la predicación en acción real de transformación. Y yo amo el nombre que Dios ha dado a esta iglesia, que es vida en acción. Y es vida en acción porque estamos llamados a ser transformados para transformar. Póngase de pie, por favor. Yo quiero ver Colombia transformada para la gloria de Dios. Y yo sé que usted también lo quiere. Y en estos días recordaba, y quiero orar en ese sentido, la historia de Sodoma y Gomorra. Y yo no quiero que Dios traiga el mismo juicio sobre Colombia. En estos últimos tiempos he sentido que Dios se está moviendo para traer juicio a Colombia por el pecado de la nación. A Abraham se le informa que Sodoma y Gomorra serán destruidas por el pecado. Y Abraham intercede y le dice a Dios: yo te hago una pregunta. Si hubieran 50 justos,
en Sodoma y Gomorra, por amor a ellos, igual vas a destruirla. La respuesta de Dios fue la del Dios que yo conozco, el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios de perdón. Él dijo, por amor a ellos no la destruiré. Y entonces Abraham le dijo, por amor de 20 justos, Señor, si hubiera 20 justos en Sodoma y Gomorra, igual la destruyes. Y él le dijo, no, por amor a ellos no la destruyo. Y Abraham, incomodando ya, decía, perdóname una cosita más. ¿Y si fueran 10? Y el Señor le dijo, por amor a esos 10, no la destruyo. Y hoy yo veo más de 10 justos aquí en este lugar. Pero Abraham paró, no dijo más. Él estaba pensando en Lot, su sobrino, y no dijo más. Pero él pudo haber seguido y decirle por 5 o por 1. Y digo, Señor, ¿por qué paró ahí? Tal vez Abraham le tenía mucha fe a Lot. Y tal vez estaba pensando que Lot, habiendo estado allí en Sodoma y Gomorra tanto tiempo, por lo menos tenía un grupo chiquito de break de 10 personas. Porque pensaba que él, haber sido perdonado, transformado por Dios, él iba a transformar a otros. Y eso es un llamado de atención muy fuerte a nosotros. Porque eso es lo que Dios espera de ti. Que si Él te redimió, por lo menos tú ganes a otros y les muestres también el camino de redención. Y yo creo hoy que Vida en Acción tiene líderes de corazón quebrantado y humilde que van a transformar a Colombia. Y si usted es de esos líderes, usted puede adorar al Señor y decirle, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy, úsame para cambiar mi familia, para cambiar la amargura, las mentiras, para echar fuera de mi casa la hechicería, los vicios. Úsame, Señor, para transformar mi iglesia, para erradicar el chisme y la murmuración, para contener las divisiones y trabajar en unidad. Úsame, Señor, para hablarle a los líderes de la nación corruptos, para ir y acabar con la politiquería. Úsame, llévame al atrio de la casa donde escucharán todas las ciudades y hazme liderar el cambio. Aquí van a salir personas que disipulen políticos, que van a ganar a los senadores y a los representantes de la nación para el Señor, para que gobiernen con cosmovisión cristiana. Aquí tienen que salir personas que influyan en las artes, en los medios de comunicación, porque para eso Dios nos quebrantó y nos levantó. Aquí hablaremos restauración, profetizaremos restauración para Colombia. Y ahora, iglesia, yo quiero que oremos y nos despidamos cantando. Quiero que oremos por Colombia. De verdad, no se imaginan la carga enorme que llevo de meses y años por este país. Colombia necesita de Dios, necesita de Dios.
No podemos dejar que se aleje más de Dios. Así que ayúdeme a orar, a interceder por esta nación. Señor Jesús, clamamos por nuestro país. Clamamos por esta tierra hermosa en la cual nos permitiste nacer, nos permitiste vivir, Señor. Aquí también hay personas de otras naciones, Señor, que han sido bendecidos al ser recibidos en esta tierra. Nosotros también, Señor, con el extranjero nos unimos, Señor, para bendecir esta nación, Señor. Esta nación que tú has proyectado para ser plataforma de misiones al extranjero, para bendecir a otras naciones. Pero primero hay que arrepentirnos nosotros para bendecir a otras naciones, Señor. Y te pedimos, como lo hizo Daniel, perdónanos. Y decimos en primera persona, perdónanos porque nosotros también hemos fallado. La iglesia también ha fallado. Nosotros como hijos tuyos también hemos participado de los pecados de la nación. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si en nuestra familia no hemos vivido la cultura de reino. Perdónanos si ha habido violencia, si ha habido mentiras, si ha habido lujuria, si ha habido infidelidad. Perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos si en nuestra iglesia, perdónanos si en nuestra ciudad no hemos honrado tu nombre. Perdónanos, Padre, Señor, porque las maldades que hay en esta tierra son muchas y de muchos años. La sangre de los inocentes clama a ti desde la tierra, Señor. Perdona la maldad de Colombia, Señor. Perdona la violencia. Perdona a todos aquellos que traman el mal, que antes de defender al inocente lo afligen con cargas que no pueden llevar, Señor. Perdona al presidente, perdona a su gabinete, perdona a los senadores, perdona a los representantes, perdona a los concejales, a los alcaldes, Señor Jesús. Perdona, Señor, al liderazgo, perdona a los empresarios, Señor Jesús. Porque no hemos sido representantes del reino, no hemos sido embajadores del reino. Como pueblo hoy, Señor, intercedemos, representamos a nuestro país, representamos nuestras ciudades, Señor. Tenemos la carga, Señor, y nos ponemos en medio, Señor. Sabemos que la ira tuya se ha contenido, pero está ahí. Y puede venir juicio, pero te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia y favor tuyo. Clamamos, Señor Jesús, para que tu brazo se detenga, Señor Jesús, y nos permita, Señor, un tiempo de gracia, para que la iglesia despierte y prediquemos el evangelio de poder y veamos transformada la nación en el lugar que nos pusiste. Clame a Dios y pregúntale, Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar, Señor? ¿Cómo voy a ser instrumento de tu gracia? ¿Cómo voy a ser instrumento tuyo, Señor Jesús? ¿Qué me vas a usar? ¿En qué me vas a usar, Señor Jesús? Y no va a ser algo pequeño, es algo grande, porque nuestro Dios es grande. Dios lo va a usar de manera poderosa. Créalo. Aunque usted se vea chiquito, aunque usted se vea insignificante, déjeme decirle que a esos que se ven humillados, que a esos que se ven pequeños delante de Dios, el Señor los levanta y son los que Dios usará para transformar nuestro país. Pedimos, Señor Jesús, tu gracia aquí, Señor. Y trae el avivamiento, Señor. Despierta, Señor, esta iglesia. Despierta. Un mover, Señor. Un mover, despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Señor, entrónate. Toma tu lugar. Gracia y misericordia. Que tu reino venga. En ti hay gracia.
¿Dónde están los redimidos? Digamos, ven Señor, ven, trae tu mover. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar, hay libertad. Hay libertad. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Sana nuestra tierra hoy, Señor. Un mover, un despertar. Cuando llenas el lugar, hay libertad. Llena Colombia, todos los rincones, Señor Jesús. Aleluya. Un mover, un despertar. Cuando tomas tu lugar, hay sanidad. Toma tu lugar, Señor. Tu lugar correcto es el trono de nuestro corazón. Toma tu lugar, Señor. Siéntate en el trono de los territorios colombianos. Siéntate en el trono de las ciudades colombianas. Derriba las fortalezas que ha ganado el enemigo y llévanos a nosotros a ganar terreno para tu gloria, Señor. Iglesia, vamos con el Señor, transformados para transformar. Vamos a conquistar en el nombre del Señor Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Te invito a que si te gustó el mensaje puedas compartirlo. Está en nuestras redes sociales, en las secciones de Llevamos su mensaje. Haz parte del avivamiento que Dios quiere generar en nuestra iglesia y en nuestra nación. Y la mejor forma de hacerlo es compartir también su palabra. Dios te bendiga.